Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula Imperativo reconocer la trascendencia del periodismo. Quinta parte. Los gobiernos deben de reconocer y difundir la trascendencia de la labor periodística. Tal imperativo fue reconocido por la quinta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, maestra Elizabeth Rodríguez Lara, en su conferencia magistral que dictara en el seno del 18º Congreso Nacional Conjunto de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos Papremex y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE. Así continuó. Para la Comisión, es de suma relevancia que las autoridades de los tres niveles de gobierno reconozcan y difundan la trascendencia de la labor que realizan las y los periodistas en beneficio de la sociedad. Es necesario crear un frente común para apoyar y defender a quienes, inclusive a riesgo de su propia vida, ejercen su libertad de expresión para comunicar, difundir y denunciar públicamente temas que nos atañen a todos y cuyo fin último es asegurar la participación consciente e informada de la ciudadanía. El pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa debe ser prioritario. Sólo así se asegurará el fortalecimiento del Estado democrático de derecho y, en consecuencia, el irrestricto respeto a los derechos humanos. Como sabemos, la libertad de expresión está reconocida en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyos párrafos primero y segundo se establece que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Cabe destacar que los discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión son el discurso político y sobre asuntos de interés público, el discurso sobre funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y sobre candidatos a ocupar cargos públicos, así como el discurso que expresa elementos esenciales de la identidad o dignidad de las personas. El discurso de odio constituye un límite legítimo a la libertad de expresión y es acorde a lo establecido en el artículo 13 de la Constitución Americana de Derechos Humanos, que identifica el llamado discurso de odio como aquel que incita a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, ya sea por motivos de raza, color, religión, idioma, origen nacional o cualquier otro. Al respecto, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia ha definido el discurso de odio como las formas de expresión orales, escritas y audiovisuales, entre otras, incluidos los mensajes transmitidos por medios de comunicación electrónicos que inciten al odio, la discriminación o la violencia contra grupos raciales, étnicos, nacionales o religiosos o contra sus miembros por el hecho de pertenecer a estos grupos. El discurso de odio rompe con el tejido en el cual se basa una sociedad democrática, al vulnerar y mancillar la dignidad de las personas dentro de una colectividad, y no es permisible ni encuentra justificación alguna en el argumento del irrestricto ejercicio de la libertad de expresión, ya que este tipo de discurso es, en estricto sentido, un abuso del derecho a la libertad de expresión, desvirtuando su sentido y fin, con lo cual se constituye ya no en una libertad, sino en un libertinaje de tal derecho. De acuerdo, es imperativo que los gobiernos reconozcan la trascendencia del periodismo. Continuará. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave.